Gracias, Ana Paula, Paula, por estas informaciones interesantes y seguimos con más informaciones, señores, hablando del Código de Trabajo y su reforma. Pues el Senado de la República, ustedes saben que el Código de Trabajo, el proyecto de Código de Trabajo estaba en el Congreso, pero perimió en la legislación, la legislatura pasada, ¿verdad? Entonces ahora se fue reintroducido y cuando fue reintroducido entonces hubo que aprobarlo nuevamente desde cero. Lo aprobaron por unanimidad en el Senado en primera lectura. Y digo en primera lectura porque todavía falta aprobarlo en segunda lectura, luego tiene que ir a la Cámara de Diputados, claro, aprobarlo también en 2 lecturas, si no hay modificaciones, entonces cuando esa reforma se convierte en ley. Porque los periódicos titulan, aprueban el código, la reforma, el código laboral, y la gente piensa como, ah, bueno, señores, ya tenemos un nuevo código. Como Ahora, que ya es definitivo. Sí, como que ya es definitivo y no es así. Aunque es una buena señal el hecho de que el Senado lo haya aprobado por unanimidad, quiere decir que parece que hay consenso y sobre todo que no se tocó lo que tiene que ver con el derecho a cesantía que se mantiene tal cual está en el código actual de la ley 1692, que es lo que más preocupa a los representantes de los trabajadores. y el tema de la cesantía es vital, ha sido considerado como el principal obstáculo, pero fuera de la cesantía hay una serie de desafíos que enfrenta el mundo laboral al día de hoy, como por ejemplo el teletrabajo, una serie de señales de apertura y de flexibilización se venían dando desde antes de la pandemia, pero la pandemia le puso el pie en el acelerador a todas estas realidades que estaban teniendo cabida en otros países, pero que en República Dominicana, vamos a ser sinceros, cuántas personas disfrutaban de la posibilidad de tener, digamos, jornadas de trabajo flexibles. Entonces, bueno, luego de la pandemia se ve la necesidad de establecer algún tipo de regulación para esta nueva realidad. Muchas veces, a pesar de la comodidad que significa poder realizar una labor desde la casa para las personas que desempeñan labores que le permite esto, pues hay una serie de aspectos que regular. El costo el costo de tener la conexión, no solamente la eléctrica, la conexión de internet para poder realizar las labores, de tener un ordenador, una computadora, quién lo provee, pero además las horas. Cómo se calculan las pausas, cuáles son las horas donde la gente se desconecta, hasta dónde es razonable solicitarle a un trabajador o una trabajadora que pueda hacer los entregables que se le pide en el trabajo. Son nuevas realidades, se supone que todo esto debe estar visto en el nuevo Código de Trabajo, que dicho sea de paso, el Código de Trabajo vigente, como fue concebido por allá por el año 91, que finalmente se aprobó en el 92, era y sigue siendo un buen código, pero era un código bastante garantista, era un código bastante avanzado, que en el marco del diálogo tripartito logró lo que se podía, no lo que los 3 redactores del código plantearon, porque los 3 redactores del código fueron Milton Ray Guevara, Rafael Alburquerque y el doctor Lupo Hernández Rueda. Lo que ellos entregaron nada más y nada menos más que esas 3 figuras nacionales. Nada más esos 3 maestros. Ellos produjeron un proyecto sumamente completo donde incluía aspectos pero nodales y que hoy todavía nosotros no tenemos en la legislación en relación al acoso laboral, al acoso sexual en el trabajo. Una serie de aspectos muy importantes y que lamentablemente en aquellas discusiones por allá por inicio de los 90 se quedaron fuera. Al final lo que pudo lograrse fue el código que tenemos nosotros, lo que se aprobó en aquel Congreso. Veo que hay avances con relación a lo que se aprobó. Sí. Y es, se mantiene la cesantía, tal y como estaba planteada desde sus orígenes, desde este código al que hace referencia Yolanda, que se aprobó en el 92, hace ya bastante tiempo. Además... Tú me lo estás diciendo de maldad, ¿verdad? No, para nada. No tiene que ver con tu colágeno. Además, lo de la aprobación de manera unánime en el día de ayer. Eso es una buena señal en lo que tiene que ver con
con la aprobación en este momento del código. Pese a las presiones a las que ha estado sometido el Congreso, el Senado de manera específica en esta primera etapa, por la fuerza patronal en la República Dominicana. Entonces, eso es importante, muy importante, que se mantenga la cesantía tal y como se tiene contemplada hasta ahora y que haya sido aprobado de manera unánime. Hay aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, eso que tú haces referencia, Yolanda, de la figura del trabajo virtual o trabajo a distancia o remoto, como se le llama también, que se está ahora incluyendo en el Código de Trabajo. Eso no estaba incluido y hay que incluirlo por un asunto de que ya también es una tendencia. Ahora, hay que definir aspectos tan delicados, no solo como el costo del hecho de quién cubre el costo de tú trabajar desde tu casa, sino también de lo que tiene que ver con el derecho de el seguro de riesgos laborales. O sea, cómo se va a determinar cuando una persona tenga un accidente laboral en su casa, para la cobertura del lugar. Ese tipo de cosas todavía faltan por definir. Hay un aspecto también que es interesante dentro de esta reforma, que es la que tiene que ver con la flexibilidad de los horarios. Y no tanto por la pandemia, sino por el cambio de modelo económico que hemos tenido en los últimos 20 años. Nosotros somos una economía de servicios. Y tú tienes, por ejemplo, el caso de la industria del entretenimiento, donde el trabajo se realiza con mayor frecuencia en fines de semana o en horas nocturnas. Entonces tú tienes que los pagos de horas nocturnas son mayores que los pagos de horas diurnas. Eso se está regulando de forma tal que se pueda tratar la jornada de trabajo de 44 horas igual, independientemente de que sean en la noche o en el día, de acuerdo con la condición de la empresa o la naturaleza de la empresa. Eso no beneficia a los trabajadores, eso beneficia a los empleadores, que les reduce sus costos, que es lo mismo que pasa también con días no laborables o el caso del domingo. Un restaurante, no, mira, tú trabajas viernes, sábado, domingo, entonces yo te voy a dar libre el martes, pero el domingo, aunque tú trabajas domingo, actualmente hay que pagarte lo doble porque es día, como quieres, día no laborable. Ahora, con la flexibilidad de horario, el domingo va a ser tratado como un día cualquiera, para a los fines de que simplemente se te contabilicen tus 44 horas. Eso también beneficia a los empleadores más que a los trabajadores, aunque los trabajadores no tendrían mucha dificultad tomando en cuenta, repito, la naturaleza del trabajo que realizan. Estoy hablando cuando tú trabajas en una discoteca, en un bar, en un restaurante, incluso los salones de belleza, las propias peluquerías, que bueno, ¿cuáles son los días que más se trabaja? Los fines de semana. Entonces, bueno, yo te voy a dar un día libre, un día y medio libre, pero no te voy a dar el domingo y el mediodía del sábado, como dice el código actual, sino que te voy a dar cualquier día de la semana, el martes o el lunes, que tal vez nosotros no trabajamos. Entonces, yo por eso siempre he dicho que hay muchos aspectos de ese código que se están modificando que van a ser más, vamos a decir, más efectiva la labor y la relación entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, benefician más en términos de reducción de costos a los empleadores que a los trabajadores. Pese a las quejas. Pese a que se mantenga la cesantía. Pese a las quejas. Sí, pese a las quejas. Pero Esteban, ¿sabes qué? Antes de pasar a otro tema, vamos a oír lo que se planteó en el día de ayer con respecto a este tema. Adelante, señor director. Yo pienso que se ha hecho una adecuación adecuada y que va a seguir este nuevo código garantizando paz laboral como lo ha hecho el actual durante 33 años. La cesantía no es un obstáculo para el desarrollo. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro del Trabajo, y el presidente como economista ha dicho con mucha claridad que la cesantía hay que mantenerla. También tenemos a nuestro compañero Julio Caraballo, que está en las inmediaciones de uno de los lugares donde más trabajadores entran y salen todos los días, ¿verdad que sí? Vamos con nuestro compañero Julio Caraballo, que está en vivo. Gracias, buenos días. Aquí nos encontramos en la avenida John F. Kennedy, aquí, esquina de Filló, y vamos a consultar a la gente sobre la aprobación en primera lectura, como ustedes bien comentan, del Código Penal tras la queja de los empresarios que cuando fue aprobado en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura ordinaria, en la primera de 2025, los empresarios se quejaron por la aprobación y lo mismo hicieron también la clase trabajadora que no se sintió conforme con la aprobación del código. Pero en ese trance, en esa época de lo que pasaba de la primera a la segunda legislatura, tanto empresarios
como sindicatos de trabajadores hicieron su cabildeo, para decirlo de manera popular, para que, por un lado, los trabajadores, para que se mantenga la cesantía tal cual y como ha venido desde 1992, y los empresarios, por su lado, haciendo su cabildeo para que se le hagan ciertas modificaciones a esta figura que es el tranque entre los empresarios y los trabajadores. Todavía le falta otra lectura en el Senado de la República y luego irá a la Cámara de Diputados. Veremos qué dice la gente, y como ustedes pueden ver, aquí en esta vía hay decenas de trabajadores que van a sus trabajos, que van a su lugar donde ellos trabajan. Vamos a preguntarle al Don. Saludos, buenos días. Estamos en el despertador de Noticias SN. ¿Qué usted piensa de que se haya quedado la cesantía en el Código Laboral, aprobada anoche por el Senado de la República? ¿Cómo así? La cesantía, que se va a quedar, se va a mantener, que van a modificar el código. Ah, no, eso no puede ser. ¿Qué te cree? ¿Usted entiende que la cesantía debe mantenerse? Claro. ¿Por qué? Digo, yo entiendo poco lo que usted me está preguntando, pero yo entiendo que no debería de ser una cosa contra el país. ¿Es verdad? ¿De que debe mantenerse entonces? Sí, Esa es la garantía del trabajador. claro. Ah, bueno. ¿El nombre suyo me dijo? Ramiro Montero. Gracias, usted está bien, está en lo suyo. Vamos a preguntarle a este muchacho. Saludos. Ah, el muchacho trabaja en otra industria. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿tú trabajas? Sí, ¿Dónde tú trabajas? hermano Guayabo. Ah, Hermano Guayabo, sí. ¿Qué tú trabajas, manito? Yo tengo un negocio ¿Un negocio de qué, manito? de frutas. De frutas, venta de frutas. Ajá, sí. Tú eres un trabajador independiente. Ajá, independiente, sí. Ok. Sí. ¿Y independiente. cómo te va? Dime, cuéntame, ¿cómo es el trabajo y todo? A mí me va más o menos ahí entre dos, más o menos. ¿Tú trabajabas anteriormente? Sí, ajá. Sí, trabajaba anteriormente. Ah, bueno. ¿Te daban cesantía? Sí, me la daban, cesantía, todo eso. Bueno, La ahí empresa, tenemos, sí. señores, a otro de los tantos trabajadores de República Dominicana, en este caso de este joven que trabaja de manera independiente. Y antes de este tiro en vivo me comentaba que él dejaba de trabajar porque precisamente él prefiere ganarse la vida de manera independiente y tener su propio negocio, a tener que estar esperando cesantía de los empleadores, de los trabajadores, y también no estar tanto tiempo y tener independencia en su propio trabajo. En nuestras próximas emisiones de noticias y también en nuestra página web hemos detallado todo un trabajo completo sobre lo que representa este nuevo código, o más bien esta reforma al Código de Trabajo, que, como les decía anteriormente, falta ahora que el Senado lo apruebe en segunda lectura y luego pasa a la Cámara de Diputados. Retorno con ustedes a los estudios.